Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro del Deuteronomio. Estamos mirando, reflexionando, leyendo el primer discurso de Moisés, que comienza en el capítulo 1 y va hasta el capítulo 4. Aquí entonces tenemos de una manera retrospectiva, ¿verdad?, que Moisés comienza a mirar todo ese camino, la primera parte del discurso, el camino que habían realizado desde la salida de Egipto y luego el camino que ellos emprendieron hacia la tierra prometida. Dentro de este discurso, ya en el capítulo 4, estábamos en el versículo 15, hasta ahí llegamos en el curso anterior, hasta el versículo 24 encontramos las advertencias que da Moisés con respecto a la idolatría, y nos hemos adentrado en este tema de lo que significa verdaderamente la idolatría. Es todo aquello que separa al hombre de la verdadera relación con Dios, pero en el sentido de que nos aleja, nos divide de la misma comunidad. Incluso insistíamos mucho que el aspecto del sectarismo justamente es una idolatría, ¿verdad? Porque es la que divide al pueblo, divide al gran cajal, a la iglesia como tal, a la comunidad, y es lo que hizo, según la reflexión, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, podemos entender eso, por lo menos desde la visión de la escuela deuteronomista, indicando que fue la causa principal por la que Israel después se fue al exilio. Y eso me parece que es muy normal, ¿verdad? No hace falta solamente entrar y reflexionar desde el pensamiento de la Biblia. También nosotros sabemos esa famosa frase de los romanos que decía, divide e imperarás, divide e impera. Es decir, para poder imperar, ponerte por encima de los demás, lo primero que tenés que hacer es dividir al pueblo,
dividir a la gente. Y esto me parece que es uno de los elementos que más utilizan los que están al frente, las grandes potencias, ¿verdad? Con respecto a los pobres, con respecto a la gente que no tiene posibilidades, ¿verdad?, de llegar a una concienciación, a una unión como pueblo, como al revés también, ¿verdad? La unión hace la fuerza, decimos nosotros. En la reflexión bíblica es eso lo que encontramos. Y realmente este es el motivo principal por el cual Israel va al exilio, según la escuela deuteronomista. Y es a esto lo que considera Israel, considera la causa principal de su ida o de su fracaso, por el cual después tuvo que ser llevado al exilio, tuvo que perder su propia tierra. Pero ¿desde dónde viene entonces? ¿Cómo nos han dividido? Y justamente nos han dividido a través de las idolatrías, es decir, a través del ingreso de los dioses en nuestras culturas. Pero esos dioses que hacen que cada uno entonces, se preocupe solamente por lo suyo. Y por eso nosotros decíamos, ¿verdad?, que hoy en día la idolatría viene a ser ese sectarismo, o sea, cada uno en lo suyo, cada uno pensando y diciendo, ¿verdad?, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, yo no quiero saber nada de vos, y entonces ciertamente es imposible unirnos, no podemos dialogar, no podemos hablar. Y cuando no hay unión, ciertamente hay división. Y cuando hay división, división divide et impera, como decían los romanos. Y entonces es así como ellos entienden que hubo la pérdida, ¿verdad?, de la tierra. Ellos van al exilio. Entonces nosotros estábamos leyendo, ¿verdad?, y estaba diciendo esta parte desde el versículo 21, volvemos a retomar, dice, pero por culpa de ustedes, el Señor se indignó contra mí, dice Moisés, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la hermosa tierra que Él te da como herencia. Sí, yo moriré en este país antes de pasar el Jordán, pero ustedes lo van a cruzar y van a tomar posesión de esta tierra hermosa. Tengan cuidado entonces de no olvidar la alianza que el Señor su Dios ha establecido con ustedes y no se fabrique ningún ídolo que tenga la figura de todo aquello que el Señor les prohíbe, porque el Señor tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Entonces esta es la advertencia general, ¿verdad?, contra la división, y la causa de la división es la idolatría. Y la idolatría es cuando nosotros dejamos entrar ideas foráneas, ideas extranjeras, y a eso le llamamos los dioses, cuando nosotros entonces nos aferramos a ciertas ideas que son directamente foráneas a aquellas que nosotros habíamos dicho anteriormente, que tenemos que seguir las leyes, que tenemos que seguir los mandamientos del Señor. A eso nosotros habíamos ya hecho una mención especial en el capítulo 4 del 1 hasta el 8, cuando nos hablaba que la ley del Señor, los mandamientos, las reglas, las normas, estas son verdaderamente, o estos son los fundamentos esenciales para que el pueblo pueda vivir en esa obediencia a Dios y pueda seguir ciertamente en la unidad. Ahora, desde el versículo 25, encontramos el discurso de Moisés que va hasta el versículo 31, del 25 al 31, las perspectivas de castigo y la conversión al mismo tiempo también del pueblo. Si nosotros vamos detrás de otros dioses, si nosotros nos dividimos, si nosotros dejamos entrar otras ideas foráneas, si nosotros no somos capaces de dialogar entre nosotros, ciertamente que siempre estaremos, ¿verdad?, en la miseria, en la pobreza. Hoy tal vez nosotros no nos vamos al exilio, nadie nos va a llevar a ningún otro país como esclavos, ¿verdad? Pero vamos a permanecer en nuestra tierra pobres, míseros, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no somos capaces entonces de levantar cabeza. E incluso recordemos otro elemento también muy importante a tener en consideración. Algunas veces nos hace falta que vengan otros de otros países y que nos lleven fuera y que nos dejen en la miseria. No hace falta. Hoy en día hay muchos poderosos que nos tienen dentro esclavizados, nos dividen por la política, por la religión, por otros intereses. Entre nosotros no podemos dialogar.
Y entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que quieren. ¿Por qué? Y porque no nos podemos poner de acuerdo para que el pueblo, ¿verdad?, pida sus derechos de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a nuestra propia dignidad. Volvemos enseguida. Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Al abandono institucional, las precarias condiciones de vida y la pandemia del coronavirus, ahora se suma este incendio. Estos refugiados se han quedado sin lo poco que tenían después de haber escapado de sus países. Son miles de mujeres, hombres y niños que huían de las guerras, del terrorismo o del hambre y de la pobreza, pero sobre todo de un futuro miserable. Las llamas devoraron así el campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Se trata del mayor campo de Europa, donde malvivían unas 13.000 personas en un espacio diseñado para 2.500. Contaba con un retrete por cada 160 refugiados y una ducha por cada 500. Por eso muchas ONGs y organismos internacionales aseguran que era cuestión de tiempo que sucediera una tragedia de este tipo. No está claro el origen del incendio. Se cree que pudo deberse a una protesta encabezada por los propios refugiados cansados de vivir en tales condiciones inhumanas. El campo de refugiados de Moria fue habilitado hace 5 años, cuando se produjo la masiva ola de llegadas a Europa. Eran sobre todo sirios e iraquíes que huían de la guerra de Siria y de la invasión del Estado Islámico. El Papa visitó este lugar en 2016. Allí recordó que todos estos refugiados tienen un nombre y una historia y no son simples números. El Papa se ha reunido con miembros de un proyecto europeo que recopila historias de emigrantes para humanizar la crisis. Lo forman alcaldes de ciudades fronterizas, las primeras a las que llegan migrantes en busca de ayuda. Santità, siamo qui oggi di fronte a lei con gli occhi ed il cuore pieni di emozione e di speranza. Gli stessi sentimenti che abbiamo visto sul volto di migranti, di esseri umani che sono arrivati alle nostre porte. Ante ellos el Papa ha llamado a luchar contra la indiferencia, porque es inaceptable que quien se lanza al mar en busca de una nueva esperanza muera sin recibir ayuda. También les ha pedido creatividad para buscar nuevos modos de ayudar a los migrantes. Possono diventare luoghi in cui si sperimentano modelli per superare le difficoltà che i nuovi arrivi comportano per la comunità autoctone. Como recuerdo, entregaron al Papa este simbólico crucifijo. Queste sono le staminali di un'imbarcazione e questa è la chiglia che tiene tutta la barca. Quando si spezza la chiglia, la barca va in fondo. Ecco perché il Cristo è stato fatto dalla chiglia per dare più senso ad un'imbarcazione che viene retta dalla chiglia. El proyecto se llama Snapshots from the Borders, algo así como voces y experiencias de las fronteras. Una de sus propuestas es que cada 3 de octubre sea el Día de la Memoria y la Bienvenida, en recuerdo del naufragio de un barco con 500 migrantes en las costas de Lampedusa. Solo 155 de ellos pudieron salvarse. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti, por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos en nuestra reflexión Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el libro del Deuteronomio. Ahora queremos mirar la perspectiva de castigo y conversión del pueblo. El castigo ciertamente ante la división, ante esta incapacidad del diálogo, ante esta idolatría que cada uno se vuelve sectario, que nos lleva después a la miseria, a la pobreza total ciertamente, y que decíamos también que hoy en día no hace falta que vengan de afuera, ¿verdad? Fuerzas externas para
llevarnos hacia la esclavitud y para hacernos dependientes de los demás, sino que hoy en día, dentro de nuestro propio pueblo, entonces cuando estamos divididos, ciertamente que hay algunos que manipulan, que toman, como se dice, ¿verdad?, la situación y entonces aprovechan de esta división del pueblo, de la gente. Eso es lo que realmente la escuela deuteronomista pudo captar, pudo entender en su reflexión, pero después de que ellos hayan caído en el exilio, después de que ellos hayan perdido la tierra, después de que ellos hayan entrado en esa miseria total, ¿verdad? El hecho de perder y de alejarse de esa tierra prometida del Señor. Dice desde el versículo 25, y si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten y se hacen ídolos de cualquier clase, si cometen lo que es malo a los ojos del Señor, su Dios, y provocan su indignación, yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes el cielo y la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. No vivirán allí mucho tiempo, porque serán exterminados por completo. El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos diseminados en medio de las naciones, donde Él los conduzca. Fíjense entonces cuál es aquí la perspectiva del castigo, ¿verdad? Si es que ustedes se dividen, si es que ustedes son idólatras, si es que ustedes van de otros intereses, si es que ustedes no son capaces de unirse entonces en síntesis. Porque recuerden que en el exilio, al descubrir esta relación, lo que el judaísmo después incentivará, procurará, y esta es la raíz y la causa, ¿verdad?, por el cual nosotros hemos presentado y hemos hablado tantas veces, que el judaísmo es una religión que insiste mucho en el aspecto de la comunidad. ¿Por qué en la comunidad? ¿Por qué tenemos que estar juntos? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el valor, ¿verdad?, de la comunidad, podríamos decir nosotros? No hay otras propuestas, como por ejemplo el capitalismo, donde cada uno se preocupa de sí mismo. Entonces yo, y vos si queréis, bueno, tenés que responder a Japón, ¿verdad? Entonces como que no te perdona, ¿verdad? Y entonces solamente sos importante en la medida en que respondes a ese sistema, ¿verdad? La Biblia no presenta eso, ¿entienden? La Biblia presenta como su camino de realización el hecho de la comunidad. Es decir, nuestra misma conversión, el hombre que se convierte, el hombre que procura vivir auténticamente, como dice aquí, ¿verdad?, del Deuteronomio mismo, desde las leyes, las normas, los mandamientos, está mirando y se está fortaleciendo principalmente desde la comunidad. Es en la comunidad donde nosotros encontramos la fuerza principal, ¿verdad? Esa fuerza de Dios, esa fuerza que nos une y esa fuerza entonces que nos va a acompañar para que podamos realizarnos como personas. Y por eso entonces aquí está volviendo a insistir. Yo les juro, dice, poniendo por testigos entre ustedes el cielo y la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. Van a desaparecer. Y cierto, uno desaparece cuando está dividido. Todos divididos, todos uno contra los otros, y entonces lo único que nos queda es el desaparecer. La fuerza entonces aquí, según la reflexión del libro del Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento, y después esto va a quedar fuertemente anclado en el pensamiento del Antiguo Testamento, en el pensamiento de la escuela deuteronomista, es justamente la comunidad, la iglesia como elemento fundamental para dar pasos concretos. ¿Hacia dónde? Hacia la realización plena, ¿verdad?, de la comunidad. La realización plena del hombre, porque nosotros, cada uno de nosotros pertenece a ese grupo eclesial. Cada uno de nosotros pertenece a esa comunidad. Y es el lugar donde nosotros vamos a encontrar nuestra propia realización. Aquí entonces le dice, si ustedes, cada uno de Coiñacane, ¿verdad?, 4 años, entonces ustedes serán exterminados por completo. El Señor los dispersará entre los pueblos y no quedarán más que unos pocos diseminados en medio de las naciones a donde Él los conduzca. Allí ustedes servirán a dioses hechos por la mano del hombre,
dioses de madera y de piedra que no ven ni oyen, no comen ni sienten. Es decir, todos aquellos elementos en este género literario, en esta literatura bíblica, nos hace entender que verdaderamente ir detrás de otros dioses y detrás de otros intereses que nos llevan simplemente a una división entre nosotros, a ser sectarios, a no entendernos, a no saber dialogar, a no tener en el centro a quién, y nada más y nada menos que a Dios mismo, ¿verdad?, de nuestra propia vida, nos lleva entonces a una diseminación total. Nos diseminamos, pero eso peor aún, ¿verdad? Al dispersarnos, aquí lo que nosotros estamos siendo es exterminados. Extermina el pueblo mismo, ¿verdad? Finaliza, termina. Ya no tiene una función de ser, porque cada uno entonces procura lo suyo, ¿verdad? Cada uno procura lo suyo y es imposible luchar contra el enemigo. Es imposible entonces vencer al enemigo en este sentido. Y por eso continúa diciendo ahora en el versículo 29, entonces ustedes en ese momento buscarán al Señor, su Dios, y lo encontrarán si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma. Y cuando estén angustiados porque les habrán sucedido todas estas cosas al cabo de los años, entonces volverán al Señor, su Dios, y lo escucharán a Dios, ciertamente, ¿verdad? En ese momento recién. Ya poco lleva a pedir, ya poco veló, ya poco curecuá, ¿verdad? Es lo que después en el Nuevo Testamento también nosotros reflexionamos, ¿se acuerdan? En el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo, lo que pasa con él es que solamente cuando entra en el barro, cuando siente su miseria, es que él comienza a reaccionar. Es lo mismo que nos está diciendo. Solamente en esa situación, dice, ustedes como que se van a despertar y volverán a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Este capítulo 4 tan interesante, el discurso de Moisés para todo el pueblo, cómo les está formando, cómo les está entonces animando, ¿verdad?, en este camino y en esta formación. En el versículo 29 decíamos esta segunda partecita que es también la perspectiva de conversión para el pueblo. Dice, cuando ustedes en esa situación se encuentren, entonces, dice, entonces buscarán ustedes al Señor su Dios. Solamente en esa situación. Concluye en el versículo 31 diciendo, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de la alianza que estableció con tus padres mediante un juramento. Aquí nos vuelve a hablar entonces de esa perspectiva, ¿verdad?, de conversión, la posibilidad de conversión. Es Dios que está siempre en su misericordia, por eso dice, el Señor tu Dios es un Dios misericordioso que no te abandonará. Es tu Dios misericordioso. ¿Se acuerdan cuando hablamos, ¿verdad?, de lo que es la justicia y la misericordia, ¿verdad? Aquí entra justamente el aspecto de entender bien lo que es la misericordia. Como a Dios se lo define como justicia, es decir, que el hombre tiene que vivir esta característica esencial de Dios en la justicia. Por eso que en el Antiguo Testamento tiene mucho sentido cuando nosotros leemos y reflexionamos ojo por ojo, diente por diente. Porque esa frase en realidad está diciendo sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios. Es la ley que viene, ¿verdad?, ya mucho antes, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, mucho antes que la Biblia, con el famoso rey Hammurabi, ¿verdad? Hammurabi entonces decía, el ojo por ojo, diente por diente, la justicia, así como corresponde. Pero aquí la misericordia dice que Dios es un Dios misericordioso. Claro, ante el error nuestro, la justicia de Dios tendría que caer con todo contra nosotros. Pero la misericordia, ¿en qué consiste entonces? ¿Por qué está por encima de la justicia? La misericordia está por encima de la justicia en el sentido de que la misericordia te pasa la mano, te está levantando y te está diciendo, bueno, te doy la mano para que puedas levantarte. Te estoy pasando la mano para que puedas recomenzar entonces tu camino. Te estoy pasando la mano para que puedas hacer un camino verdadero, ¿verdad? Y entonces puedas volver a la justicia, es decir, que puedas vivir la justicia. Eso significa entonces que Dios es misericordioso, es lento a la cólera y rico en piedad, que te da esa posibilidad de nuevo, te pasa la mano para que vuelvas a la justicia. Luego, al finalizar esta partecita, ¿verdad?, que va desde el 32 hasta el 40, del 32 hasta el 40, nos presenta en su discurso Moisés sobre la predilección de Dios por su pueblo. Es decir, el amor, está haciendo una síntesis, ¿verdad? Aquí ya nos estaba hablando de cierta manera de la misericordia de Dios para con su pueblo. Pero aquí entonces nos habla específicamente de esa predilección que Dios tiene por su pueblo. Y nos dice, pregúntale al tiempo pasado, a los días que te han precedido, desde que el Señor creó al hombre sobre la tierra. Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable, o se oyó una cosa semejante. ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego como lo oíste tú y pudo sobrevivir? ¿Qué Dios se puso tan cercano a ti? Te salvó, te ayudó. ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos, prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos? A ti se te hicieron ver todas estas cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Él te hizo oír su voz desde el cielo para instruirte. En la tierra te mostró su gran fuego y desde ese fuego tú escuchaste sus palabras. Por amor a tus padres
y porque eligió a la descendencia que naciera de ellos, el Señor te hizo salir de Egipto con su presencia y su gran poder. ¿Se dan cuenta entonces cómo Moisés está haciendo una síntesis enorme, brutal, ¿verdad? Digamos así, en una expresión generosa, ¿verdad? Que nosotros damos para la explicación de esta escuela del Deuteronomio, que vuelve a entender la acción de Dios en el pueblo, porque el pueblo en este momento, después de esa experiencia tremenda del exilio, comienza a reflexionar. Ahí se da cuenta que había sido Dios, ha sido siempre tan bueno, ¿verdad? Con el pueblo, le dio todas las cualidades, todas las riquezas, y sin embargo el pueblo no las supo aprovechar. Es lo mismo que a nosotros hoy nos dice. Tenemos todas las posibilidades nosotros. Nadie puede decir que no tenemos posibilidades. Tenemos todo. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos tierra. Pienso que también tenemos inteligencia, ¿verdad? Lo que nos falta entonces es aprovecharla, utilizarla. Y entonces el pueblo que cae en el exilio, ¿verdad? Como dijimos, que entró ahí entonces después en el exilio, comienza a reflexionar y dice, lo que pasa es que nosotros no supimos unirnos, no nos queremos, no nos amamos, no nos ayudamos. Hay muchos egoístas y dejamos que esos egoístas continúen reinando, ¿verdad? Continúen reinando sobre nosotros. E incluso ellos mandan y dicen lo que nosotros tenemos que hacer. Recuerden que uno de los elementos y las características principales para dominar a un pueblo, para tenerlo entonces ahí subyugado al pueblo, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlos en la ignorancia. No te ha oído la gente. Decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, es una forma de mirar profundamente, queridos hermanos. Se dan cuenta que la religión entonces es para religarnos a nuestra esencia, saber quiénes somos nosotros y desde ahí poder levantarnos. Mientras nosotros seguimos así entonces en una ignorancia, pero que no es solamente una ignorancia de informaciones, ¿verdad? De información, porque algunas veces sabemos mucho, ¿verdad? Podemos tener muchas informaciones. La educación va mucho más ahí. Entonces, la educación y la formación llega o tiene que tocar lo fundamental y lo esencial del hombre, que nos tiene que llevar a vivir en comunidad, a preocuparnos los unos de los otros. Yo puedo decir, pero yo no soy ignorante, padre. Yo me he recibido en la Universidad Oxford, en la Universidad de Cambridge, en la Universidad, no sé, de Bolonia, en la Universidad, no sé, de lo que quieras, entonces, de Ratisbon, etcétera, etcétera. Todo lo que vos quieras. Pero no sé si te has recibido en esa universidad de la vida, de la comunidad. Si tenés interés verdaderamente de tu pueblo, de tu gente, o simplemente te has informado e instruido muy bien, pero en realidad no te has formado porque no estás buscando el bien de tu pueblo, de tu gente, o sea, de vivir y de buscar la unión profunda, ¿verdad?, que nos lleve verdaderamente a vivir en comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe,
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Señor,
gritar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. No puedo parar de alabar. No puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. Es que no puedo parar de alabar. No puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar. Yo no puedo parar de gritar. No puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estábamos leyendo de esta predilección verdaderamente de Dios por su pueblo. Y en esta predilección de Dios escuchamos que Dios verdaderamente nos ha elegido y nos ha dado todo, decíamos, ¿verdad? Eso depende de nosotros hoy vivir, depende de nosotros hoy esforzarnos, depende de nosotros hacer entonces un camino que valga la pena para que nosotros, ¿verdad?, podamos responder a nuestra comunidad, responder a nuestra iglesia. Y por último, este primer discurso vamos a encontrar lo que se refiere a las ciudades de refugio. Moisés dice al final, estamos ya en el capítulo 4, versículo 41, hasta el final, que es el versículo 43, Moisés dice, destinó 3 ciudades situadas al este del Jordán para que en ellas se refugiara el homicida que hubiera matado a alguien involuntariamente, sin haberlo odiado antes, buscando asilo en una de esas ciudades, salvaría su vida entonces. Estas ciudades eran para los rubenitas Besher, que estaba situada en el desierto. En el altiplano para los gaditas, Ramot de Galaad, y para los manasitas, Golán de Bashán. Entonces aquí entonces lo último, ¿verdad?, que nos pone también en boca de Moisés para decir, atención, es interesante ello cómo procuran solucionar cuando hay una muerte, ¿verdad?, por algún accidente, alguna muerte, ¿verdad?, porque si no tendríamos que ir a la justicia, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. La vida de un hombre, a mí me corresponde también la vida de otro, la vida de otro. Tú mataste a uno, tendré que yo también matarle a otro, de tu familia, de tu clan, de tu ciudad, ¿entienden? Ante esta situación, la propuesta, ¿verdad?, porque esa sería la controversia, la dificultad, ¿qué hacemos ante esta situación? Entonces ponen nada más y nada menos que en boca de Moisés, diciendo que Moisés instituye, ¿verdad?, forma, instruye y dice, destinó 3 ciudades situadas al este del Jordán, para que en ellas se refugiara el homicida que hubiera matado. O sea, Moisés y Papama, ¿cuáles van a ser las ciudades? Estas serán las ciudades. Esas ciudades todavía no existían, ellos todavía no entraron a la tierra prometida. Copama, todo nombrado, incluso, ¿verdad? Besher, que estaba situada en el desierto, luego en el altiplano para los gaditas Ramot de Galaad y para los manasitas Golán de Bashán. Así entonces, queridos hermanos, esta es, ¿verdad?, la primera presentación que es muy interesante sobre todo lo que significa, ¿verdad?, este primer discurso de Moisés. Claramente decíamos, hacemos como una síntesis, es un discurso histórico en cuanto que relata en forma bien sucinta los acontecimientos más importantes que sucedieron a los israelitas en su peregrinar por el desierto, desde la salida del monte Horeb. Recordemos que la salida es desde el monte Horeb, desde el monte Sinaí. No es desde Egipto, sino que aquí se refiere directamente cuando se van a poner ya en marcha. Desde ahí Moisés comienza a recordar, hasta llegar, antes de atravesar
el río Jordán. Y luego desde ahí entrarían a la tierra prometida. Por otra parte, nosotros sabemos que este desarrollo histórico que encontramos aquí en el libro del Deuteronomio del 1 al 4 concluye con el reparto de las tribus de Rubén y Gad y a media tribu de Manasés, de los territorios ya conquistados al oriente del Jordán. La primera parte del discurso que encontramos aquí termina con la orden que da Moisés a esas tribus que ya obtuvieron un territorio al oriente del Jordán, de acompañar a sus demás hermanos y ayudarlos a conquistar la tierra que el Señor les va a dar al otro lado del río. Se añade luego la petición de Moisés al Señor de que le permita pasar el Jordán para ver la tierra buena, es decir, esa tierra prometida, que va a dar a los israelitas. Pero el mismo Moisés ratifica aquí que Dios no se lo permitió, sino que se irritó contra él y por culpa del pueblo. Ahí entonces justamente Moisés dice, ¿verdad? Al final, por culpa de ustedes, les dice, así los echa en cara directamente. A ti te hicieron, dice, ver todas las cosas para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. Él te hizo oír su voz desde el cielo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, Moisés después vuelve a dar todas estas indicaciones ya antes de entrar a la tierra prometida. Incluso, decíamos, finaliza con estas ciudades de refugio, porque al hablar de las ciudades de refugio, nosotros estamos entendiendo que todas estas ciudades tienen una fuerza grande, porque el mismo líder, Moisés, es el que ahora comienza a nombrar y comienza a decir, bueno, estas van a ser las ciudades que necesitamos para aquellos que por A o por B motivos han sido homicidas, pero que hubiera matado a alguien involuntariamente. Aquí el secreto está en esa palabrita, involuntariamente. Por eso entonces las ciudades de refugio tienen esta característica. Ese es el lugar donde tendrá que refugiarse, donde tendrá que entrar para que no suceda lo que nosotros ya conocemos, el ojo por ojo, diente por diente. Y así entonces nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, que el Señor les acompañe siempre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.